La historia nos enseña que la mejor compañera de la libertad es la responsabilidad. Las sociedades más exitosas dan cuenta de ello. Y cuando a la libertad con responsabilidad le acompañan valores espirituales, éticos y morales, pues se abre el camino para alcanzar mayores niveles de desarrollo humano y prosperidad. Uno de los grandes dilemas de los tiempos que vivimos tiene que ver con el hecho de que hay evidencia que indica que a mayor nivel educativo y a mayor nivel de bienestar material, menos contacto con la religión e incluso con una vida espiritual. ¿Explicaría esto los síntomas crecientes de crisis emocional y decadencia social que presentan un número también creciente de personas en la mayoría de las sociedades? Para conversar sobre lo que puede ser uno de los temas que más intrigan y afligen a la especie humana, tengo el gusto de presentarles a Gabriel Zanotti, doctor en filosofía, profesor universitario, escritor y conferencista. Doctor Zanotti, bienvenido a Razón de Estado. La verdad está en crisis. La política y las sociedades occidentales presentan síntomas de decadencia. Los ingresos no llenan las expectativas. El modelo autoritario e inhumano que ofrece el eje chino-ruso-iraní está ganando espacio. ¿Es rescatar y fortalecer los valores occidentales lo que traería calma a esta tormenta perfecta? ¿Qué papel juega en esto la dimensión espiritual? Bien, Michael Novak, en el famoso libro El espíritu del capitalismo democrático, afirmó que antes de un sistema político de Estado de Derecho y una economía de mercado hay un sistema moral cultural. Entonces, yo creo que en determinado momento en la historia de Occidente, eh, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el Bill of Rights, había un sistema moral cultural judío-cristiano que acompañó con valores judeocristianos abiertos a todo el mundo, porque uno de esos valores fue la libertad religiosa, que en ese momento se contaron. Esos valores judeocristianos acompañaron el desarrollo político y económico, por ejemplo, de los Estados Unidos, como a mí me gusta decir, originarios de Claro. entonces, ¿no? Y hablando de Estados Sí. Unidos, doctor, en Estados Unidos el 23% de adultos sufre problemas de salud mental y entre jóvenes de 18 a 25 años este dato sube a un alarmante 34%. En el resto del mundo, con dinámicas distintas, este fenómeno también es cada día más complicado y preocupante. Además del drama personal y familiar, se calcula en miles de millones de dólares el costo en pérdida de productividad debido a la ansiedad y la depresión. ¿Dónde nos perdimos, doctor? ¿Cómo volvemos a encontrar el camino? Ya iba usted diciendo algo al respecto. Sí, por algo utilicé el tiempo pasado, ¿no? Esos valores acompañaron. Ahora bien, creo que es un fenómeno de por lo menos dos dimensiones. En primer lugar, es relativamente inevitable que se cumpla la predicción de Ortega en la rebelión de las masas. O sea que el bienestar político y material produce unas masas que no tienen idea de dónde han salido ese tipo de bienestar, sus valores van devaluando. Y por el otro lado, la influencia, y esta sería la segunda causa, es un encuentro incoherente pero efectivo de dos corrientes filosóficas. El neomarxismo, como se nota ahora en los Estados Unidos, y el posmodernismo, que descree de cualquier tipo de valor objetivo. Esto, al ser difundido culturalmente, produce ese tipo de sociedades anodinas que usted describió. Ya. Sí. Doctor, la filosofía y la teología son las herramientas tradicionales de las iglesias, pero hay cada día más evidencia y consenso de que no pueden competir con la ciencia moderna ni ofrecen las respuestas que hoy esta, según nosotros, sí nos da. ¿Estamos viviendo el fin de las iglesias tradicionales? La Iglesia Católica pasa momentos difíciles. ¿Dónde y cómo encuentran sus feligreses respuestas y consuelo? Estamos viviendo una crisis de la teología como ciencia, o sea, los pastores no son suficientemente formados en el diálogo razón-fe que inmortalizó para siempre Santo Tomás de Aquino, y entonces se encuentran debilitados frente a corrientes filosóficas modernas que los sobrepasan. Entonces, yo creo que el problema está del lado del liderazgo intelectual de las iglesias. Carecen en este momento de la fuerza intelectual que antes se tenía cuando se estaba formado en Santo Tomás de Aquino y en el diálogo razón-fe y en el diálogo con las ciencias.
Así que es una crisis de dirigencia de las iglesias. Claro. Doctor, y pareciera que la religión y la vida moderna llevan años enfrentándose y no es la primera la que está ganando. ¿Se debe esto a que la verdad descubierta por la ciencia y la tecnología gana cada día más espacio y poder respecto a la verdad revelada por la religión? Las verdades científicas como tales no tienen ninguna oposición con las verdades de fe. Lo que sí tiene cierta oposición es cierta visión cientificista, según la cual la ciencia sería ahora la nueva religión, pero ante la crisis intelectual de los liderazgos eclesiales, esta visión cientificista, que no tiene nada que ver con la ciencia, avanza y se produce el resultado lamentable de una sociedad donde el Estado y la ciencia se han unido como el nuevo Dios y las religiones tradicionales retroceden. Ya. Y hablando de esos temas, doctor, ¿por qué el liberalismo clásico, el capitalismo y la libertad como fundamento representan el modelo o el sistema moralmente más respetable? ¿Cómo promueven estos valores la dimensión espiritual? Vuelvo a decir, hay una dimensión espiritual que, por lo menos en Estados Unidos, en el Acton Institute en los años 80, con Michael Novak, Robert Sirico, eh, de alguna manera intentaron hacer una relación que se puede hacer perfectamente entre los valores del catolicismo clásico y el mundo moderno. Ahí también había protestantes conservadores. De alguna manera el pontificado de Juan Pablo II en su última etapa apoyó este movimiento, pero luego eh, de alguna manera todo esto se acabó y es difícil recuperarlo, pero hay que intentarlo, hay que volver a esa... Claro. Doctor, en los segundos que nos quedan, ¿pueden la fe y la razón trabajar juntas para enfrentar los desafíos éticos y morales de la sociedad actual? Deben trabajar juntas, una se alimenta a la otra. Una razón sin fe está relativamente perdida y una fe sin razón, como dijo Benedicto XVI en el discurso al Parlamento alemán, una fe sin razón deviene en fanatismo religioso y en fundamentalismo. Muy bien Hay dicho. que volver a los discursos de Benedicto XVI en el Parlamento alemán y en el Parlamento inglés. Ya, pues como dirían en mi pueblo, que Dios nos agarre confesados y que la Virgen María nos proteja. Está claro que los habitantes de este mundo estamos viviendo un cambio de era a través de una compleja transición. La pregunta sigue siendo ¿hacia dónde vamos? Doctor Zanotti, siga dando clases y conferencias, lo necesitamos muy presente. Gracias por su tiempo.